Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra presentación de hoy, realizando el tema sobre infección de vías urinarias, a cargo de Laura Daniela Gómez, Laura García Espinosa y Ana Marcela García. Chicas, bien pueda presentar en pantalla y comiencen. También contamos con la tutoría de la doctora Jenny Osorio, especialista en infectología. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de empezar a compartirles la pantalla, voy a mandarles por aquí, por el chat del Meet, un link que corresponde a un Polep, que es una aplicación que vamos a usar para que la charla sea un poco más dinámica. Pues ahí se los envío, lo copian y lo pegan allí en el buscador. Y conforme vayamos avanzando en la presentación, pues van a ir apareciéndoles una serie de preguntas que empiezan ustedes a responder. Entonces los invito a que vayan ingresando el link en lo que yo comparto la pantalla. Si tienen alguna duda o una pregunta con respecto a cómo funciona el enlace, nos comentan. Buenas, ¿ya me escuchan bien? Listo. Sí, Lau. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta charla del grupo DIMIC de la Universidad del Quindío. El día de hoy tendremos la exposición acerca de la infección de vías urinarias. Está a cargo de Laura Sofía García Espinosa, de Laura Marcela García Gómez y de Laura Daniela Gómez Mantilla. Entonces, primero, antes de hablar, primero vamos a ver el contenido que vamos a tratar en la charla de hoy. La definición y la clasificación, la epidemiología, los factores de riesgo, los agentes etiológicos, la presentación clínica y por último vamos a ver el abordaje y el manejo. Bueno, entonces antes de hablar de la infección de vías urinarias, vamos a definirla como infecciones comunes que ocurren cuando las bacterias, que frecuentemente son de la piel o del recto, van a ingresar por la uretra y nos van a llevar a una infección pues, de las vías urinarias. La importancia de estas es que tienen una elevada prevalencia y que pueden afectar a cualquier persona en el rango de edad y género y las podemos encontrar tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario. Entonces vamos a clasificarlas. Recordemos que hay unas clasificaciones muy amplias para las infecciones de vías urinarias, pero en el día de hoy les vamos a abordar como la bacteriuria asintomática, la infección de vías urinarias complicada, la no complicada, la pielonefritis aguda y vamos a revisar algunos temas como la reinfección, la infección recurrente y la persistencia bacteriana. Primero que todo, la bacteriuria asintomática es la colonización de la orina por un mismo germen en un número significativo de colonias y el paciente va a tener ausencia total de síntomas urinarios y generales, esto en una población normal. Se define por la presencia de más de 100 unidades formadoras de colonias por mililitro de un mismo microorganismo, como dije anteriormente, y eso es muy importante. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en embarazadas y en los niños
se va a definir también por la presencia de más de 100 unidades formadoras de colonias, pero este sí es en 2 cultivos subsecuentes, lo mismo en ausencia de síntomas. Listo, Lau. Por otro lado tenemos la ITU no complicada, que está, digamos que tiene 2 definiciones. Una es en la que nos habla de un paciente que tiene un tracto urinario normal, en la parte anatómica como fisiológicamente, o también como aquel paciente que no tiene síntomas de infección sistémica, como lo puede ser la fiebre, el vómito persistente, la deshidratación, entre otras. Esos pacientes no tienen antecedentes renales o de comorbilidades como diabetes e inmunosupresión. Y es decir, que no existen condiciones que predispongan a esta IBU o en la falla de su tratamiento. Es generalmente en mujeres sanas, no gestantes, y suelen tener síntomas de vía urinaria baja como disuria, polaquiuria, urgencia miccional y dolor suprapúbico. Siguiente. Por otro lado, tenemos la ITU complicada, que es en algunos pacientes que presentan las condiciones que determinan mayor riesgo de una evolución desfavorable. Entonces, son más que todo en mujeres gestantes, en hombres que tienen, por ejemplo, obstrucciones, en pacientes inmunosuprimidos, insuficiencia renal, personas que tienen esos factores de riesgo para hitos recurrentes o persistentes, como aquellos que tienen litiasis, nefrostomías o pues distintos drenajes en la vía urinaria. Esto también implica una infección con fiebre, náuseas, vómito, dolor lumbar y una infección sistémica general. Siguiente. Tenemos la pielonefritis aguda, que esta ya es una infección más del parénquima renal y siempre va a ser secundaria a una infección de vías urinarias baja. En esta encontramos que el paciente tiene sintomatología del estado general, como lo es la polaquiuria, la disuria, la hematuria, el dolor en región lumbar, una fiebre mayor a 39 grados que dura más de 48 horas. Y por último, vamos a ver estos 3 conceptos, que es el de reinfección, aquel que se denominan como 2 cuadros de una infección de vías urinarias ocasionados por diferentes microorganismos en un lapso menor a 6 meses. Que vemos que es muy diferente a una infección recurrente, que son más de 3 cuadros de la infección en un lapso de 12 meses o 2 episodios en menos de 6 meses, que ese es por el mismo microorganismo. Y una persistencia bacteriana es una evidencia microbiológica de un crecimiento bacteriano a pesar de que el paciente ha recibido un tratamiento apropiado. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, después de las infecciones respiratorias, la IBU baja no complicada es la infección más frecuente en el ámbito tanto hospitalario como comunitario y tiene aproximadamente 7 millones de consultas médicas ambulatorias y 100.000 hospitalizaciones anuales en el mundo. La incidencia de la pielonefritis es mucho menor a la de la cistitis, siendo esta mayor para las mujeres, pero pues digamos que los patrones por edad y sexo son muy similares. En Estados Unidos encontramos que la incidencia de hospitalización por pielonefritis aguda es de 11.7 en 10.000 habitantes para las mujeres y de 2.4 en 10.000 para los hombres. Además, en Colombia en el 2018 se registraron 47.912 consultas médicas a los servicios de salud según el RIPS y pues también debemos recordar el exceso de los costos que lleva la hospitalización de estos casos, especialmente en bacterias resistentes a las cefalosporinas y a los carbapenémicos. Siguiente. Entonces, aquí tenemos la primera pregunta del poll que les envió Laura para que puedan contestarla. En términos de porcentaje, ¿ustedes cuánto creen que se aumenta la probabilidad de desarrollar una infección de vías urinarias en el hecho de tener una sonda urinaria en el momento? ¿Cuánto creen ustedes que se aumente este porcentaje, esta probabilidad?
Lau, pero mira que a mí no me aparece como para contestar. Dice que está esperando a que la presentación de Laura empiece. Espera, ya voy a ver. Mm, ya todos pudieron ingresar al link. Bueno, no sé por qué no nos dejo. Bueno, si les parece, entonces mostramos la correcta y ya pues debatimos nuevamente. Listo, no hay problema. Entonces, cada día que una sonda urinaria está colocada, aumenta el riesgo de la bacteriuria de un 3 al 10%, es la respuesta correcta. Sin embargo, recordemos que a menos que haya síntomas del tracto urinario o síntomas generalizados como la fiebre, escalofríos o malestar general, la bacteriuria asociada al catéter no es una afección tratable. Así como también que los catéteres son el principal pues, factor de riesgo de las citas hospitalarias y representan casi un tercio de todas las infecciones hospitalarias. Tenemos otra pregunta. ¿La IBU baja no complicada es la infección más frecuente en el ámbito hospitalario y comunitario después de cuáles infecciones? ¿Infecciones digestivas, infecciones de transmisión sexual, la miocarditis o las infecciones respiratorias? Bueno, encontramos que efectivamente después de las infecciones respiratorias, la IBU baja no complicada es la infección más frecuente. Como les dije, con 7 millones de consultas médicas al año. Y esta preguntita, ¿ustedes cuál creen que es el porcentaje de hombres y mujeres que van a tener alguna vez una IBU en su vida? Entonces, recuerden que los porcentajes están respectivamente para que lo tengan en cuenta. La respuesta correcta es del 12 al 40 respectivamente. Se estima que el 40% de las mujeres y el 12% de los hombres presentarán por lo menos un episodio de IBU en su vida adulta, con el costo global que esto lleva, por ejemplo, no solo solamente para Estados Unidos, de 3.5 billones de dólares anuales en estas infecciones, lo cual es un dato muy importante, el porcentaje. Bueno, muy bien, continuando entonces con lo que son los factores de riesgo. Siguiente, porfa. Como para hacer un sondeo, me gustaría saber ustedes cuáles creen que son los factores de riesgo en las infecciones del tracto urinario. Entonces, demos unos minutos.
Bueno, muy bien, veo mucho relaciones, hábitos, embarazo femenino. Listo, entonces vamos a responder al final esta pregunta. Siguiente, por favor. Bueno, entonces primero tenemos que entender de que los factores de riesgo se pueden dividir en dos. Factores que exponen al huésped a potenciales uropatógenos, que son aquellos que mejoran la colonización por los uropatógenos, y aquellos que llevan al huésped a responder a enfermedades causantes de colonización. Vamos a tener que los uropatógenos viven en ambientes múltiples, incluyendo el intestino, el área periuretral, la cavidad vaginal y el tracto urinario. Y pues se transfieren entre individuos a través de contacto directo de persona a persona, incluida lo que es la actividad sexual, y por la vía fecal oral. La mayoría entonces de estos uropatógenos tienen características especiales que les permiten habitar el tracto urinario. Vamos a tener también que las bacterias que se encuentran en el intestino, en el área periuretral y la cavidad vaginal se mueven constantemente hacia el tracto urinario. Y este movimiento es realzado por la manipulación, la inserción de catéter y la actividad sexual, como ustedes mencionaban ahora en la pregunta. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a tener que los factores de riesgo, ustedes los ven allí, ya se los voy a explicar un poco más a fondo. Tenemos que el sexo femenino, las mujeres son particularmente susceptibles debido a la distancia más corta entre la abertura uretral, la anal y la cavidad vaginal como tal, donde, como ya mencionábamos, se encuentran estos uropatógenos potenciales. La distancia también desde la abertura uretral a la vejiga también es más corta, lo que va a facilitar que las bacterias asciendan a la vejiga, y también que las mujeres tienen áreas más húmedas en las zonas de lo que es la parte periuretral, donde se le facilita a las bacterias crecer. Sin embargo, pues los síntomas solo se producen cuando se activa una respuesta de la hospedera, y pues las posibilidades de compromiso con esta respuesta dependen, varían de acuerdo también a como al compromiso que pueda tener la paciente, tanto en lo que sea que no pueda orinar con la frecuencia que lo hacía, o que no pueda vaciar su vejiga por completo, o que pueda estar en un estado de inmunodepresión. También se tiene que tener en cuenta la tendencia a de las infecciones del tracto urinario a repetirse, dado que pues si posee una historia clínica positiva anterior para las infecciones del tracto urinario, pues esto es un factor de riesgo importante, dado que también se tiene que considerar el comportamiento del hospedero, dado que puede estar fuertemente asociado. Vamos a encontrar que la actividad sexual, dado que estas bacterias, como mencionábamos, se mueven a la uretra tanto en hombres como en mujeres, lo que aumenta el riesgo. Las mujeres universitarias mencionan algunos estudios que tenían 21 veces más de probabilidades de haber participado en relaciones sexuales vaginales, de 1 a 5 veces durante 2 semanas anteriores a presentar un síntoma de infección urinaria. Igual lo que son los condones, diafragmas y espermicidas se van a ver asociados con el aumento del riesgo, dado que pues el uso del condón puede aumentar el trauma, y pues esto se mejora, se disminuye con el uso del lubricante. Igual también se tiene que tener en cuenta los diafragmas, que pueden obstruir el flujo de la orina, y pues estos usualmente van asociados a los espermicidas. Las infecciones vaginales, como la vaginosis bacteriana, pueden facilitar entonces el crecimiento de la E. coli, que explica probablemente su asociación con el riesgo creciente también a tener infección del tracto urinario. Las mujeres embarazadas, que están en un riesgo más alto de pielonefritis debido pues a sus cambios anatómicos. La colocación de un catéter, que esto va a mover las bacterias hacia la vejiga y pues crea un portal casi que adicional para la invasión bacteriana.
Tenemos que tener en cuenta pues la presencia de comorbilidades que se ha visto asociado y correlacionado con todo lo que tiene que ver con las infecciones. Siguiente. Bueno, entonces continuando con lo que son los agentes etiológicos, que vamos a hablar directamente sobre los microorganismos. Siguiente, por favor. Quiero preguntarles cuál creen que es el agente etiológico más común de la infección del tracto urinario. Entonces, demos unos minuticos. Bueno, muy bien, tenemos un 67% por los enterococos, luego bueno, allí van cambiando. Entonces, chicos, como veremos a continuación, la UPEC es el agente etiológico más común en infecciones del tracto urinario. Estas infecciones pueden ser causadas tanto por bacterias gram negativas como por gram positivas, así como por ciertos hongos. El agente causal más común para las infecciones urinarias sin complicaciones y complicadas es la Escherichia coli, uropatógena o la UPEC. Entonces, pues ahí contestamos la pregunta anterior. Para los agentes implicados en las infecciones urinarias no complicadas, seguimos teniendo prevalente la UPEC, pero seguida por lo que va a ser la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus sarcopithecus, que vamos a tenerlo muy en cuenta para las mujeres con actividad sexual activa. Igual vamos a tener los Enterococcus fecalis, el estreptococo del grupo B, que lo tenemos que considerar mucho en mujeres en embarazo, dado que si estas siempre se les debe realizar una especie de profilaxis que ya les van a explicar a continuación pues en el tratamiento. Igual, para las infecciones urinarias complicadas, el orden de prevalencia de los agentes causales sigue siendo primero la UPEC como la más común, luego vamos a tener los enterococos, la Klebsiella pneumoniae, la cándida, entre otros que ustedes logran ver allí. Continuamos. Bueno, entonces acá ya de como de una forma más gráfica, tanto de las complicadas como las no complicadas, ustedes ven que la UPEC va a estar en prevalencia en ambos casos y allí ustedes ven los factores de riesgo, tanto pues para las complicadas como no complicadas, y entonces tenemos que considerar, como mencionaban anteriormente, si los pacientes son mujeres, si son niños o si son pues pacientes de edades avanzadas que pueden presentarnos con mayor frecuencia pues este tipo de infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿ustedes cuáles creen que es el factor de virulencia más importante en la UPEC? Entonces, demos unos minutos. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, como veía allí, pues todos
o buena parte mencionan lo que es las adhesinas, o sea, la adherencia, y sí, vamos a tener que la mayoría de los tratamientos, y ahora lo vamos a ver como tal en la patogénesis de la E. coli uropatógena, es la adherencia. Entonces vamos a ver que todo esto va a ir dirigido a estos mecanismos que ustedes ven allí de adhesión en cuanto a la E. coli. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya como tal la patogénesis de las infecciones de las vías urinarias a grandes rasgos, siguiente, por favor. Vamos a tener de que las infecciones del tracto urinario no complicadas comienzan cuando los uropatógenos que residen en el intestino contaminan lo que es el área periuretral. Entonces, estos van a ser capaces de colonizar la uretra. La migración entonces subsecuente a la vejiga y la expresión del pili y de las adhesinas da lugar a la colonización y a la invasión de las células de la superficie en paraguas, que es el epitelio. Las respuestas entonces inflamatorias del huésped, incluida la infiltración de neutrófilos, comienzan a eliminar estas bacterias extracelulares, ¿cierto? Y pues, como en todo, algunas bacterias evaden el sistema inmune, ya sea pues a través de la invasión de células de huésped o a través de cambios morfológicos que resultan en resistencia a los neutrófilos. Y pues estas bacterias empiezan a multiplicarse. Y esto nos lleva a una formación de biopelículas. Estas bacterias van a producir entonces toxinas y proteasas que inducen daño a las células del huésped, liberando entonces nutrientes esenciales para que se promueva la supervivencia de aquellas bacterias que están por fuera de las células y pueda permitirse incluso su ascenso hacia los riñones. Ya cuando hablamos de la colonización renal, esta se da por la producción de toxinas bacterianas y daño tisular ya como tal allí en el riñón del huésped. Y pues si esto no se trata, estas infecciones pues pueden progresar en última instancia a bacteremia si el patógeno ya cruza la barrera epitelial tubular en los riñones. Cabe resaltar de que pues estas infecciones ya complicadas siguen los mismos pasos iniciales que les describí anteriormente. Y empezamos lo mismo, con una colonización periuretral, la progresión a la uretra, la migración a la vejiga, pero sin embargo, para que los patógenos causen la infección, la vejiga debe ser comprometida. Y lo más común es encontrarla comprometida por un catéter. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hablando como tal de los factores de virulencia de la E. coli, encontramos de que primero en la vejiga se da la expresión uropatógena, se da la expresión de lo que es el pili tipo 1, ¿cierto? De la UPEC. Este va a ser esencial para la colonización, la invasión y la persistencia de la UPEC. La adhesina de este pili, sumada a lo que es el FIM-H, esta se va a unir a lo que va a ser las uroplaquinas e integrinas manosiladas que recubren la superficie de las células en paraguas del epitelio. Esta unión a las uroplaquinas por el FIM-H induce un reordenamiento de la actina y va a llevar a una internalización bacteriana a través de los mecanismos que son aún desconocidos. Este FIM-H va a generar unas interacciones con la integrina 3 beta 1 que inducen este reordenamiento de la actina a través de una activación de GTPasas de la familia Rho, como va a ser el RAC, lo que resulta entonces en la invasión bacteriana. Dentro de la célula del huésped ya la UPEC puede subvertir todas las defensas del huésped y resistir el tratamiento con antibióticos. Sin embargo, pues algunos tipos de lipopolisacáridos que son lanzados por la UPEC van a ser sentidos por la célula por los receptores 4 como tal en tipo TOL, que van a inducir la activación de la ciclasa 3, y pues esto va a dar como resultado la exocitosis de la UPEC por medio de vesículas a través pues de lo que va a ser la membrana plasmática apical. Esta UPEC va a
otra vez a subvertir este mecanismo de defensa innato, escapando en el citoplasma, donde luego se va a multiplicar para formar unidades bacterianas intracelulares. La maduración como tal de estas unidades va a causar una dispersión bacteriana y va a permitir la invasión de otras células del huésped, lo que permite a la UPEC volver a entrar en su ciclo replicativo. Alternamente a todo esto, la UPEC puede establecer reservorios intracelulares quietos en las células de transición subyacentes, es decir, no las que están netamente hacia la luz, sino las que están un poquito más abajito. Y estas van a consistir entonces de 4 a 10 bacterias que no van a estar replicantes dentro de compartimientos unidos a membranas, encerrados por F-actina y que pueden permanecer viables durante meses. Además que pues la UPEC va a sobrevivir dentro del ambiente de la vejiga, secretando pues varios factores que son importantes para la adquisición de nutrientes. Entre esos vamos a encontrar la toxina aemolicina, que esta va a promover la lisis de las células del huésped. Vamos a encontrar los sideroforos expresados por la UPEC, que van a permitir a la bacteria limpiar el hierro y promover su supervivencia. Vamos a encontrar que esta toxina aemolicina también va a desencadenar la exfoliación epitelial para promover la propagación de la UPEC a otros huéspedes después de la expulsión por medio de la orina, o para exponer pues las capas más profundas que tengan estas unidades reservorias que les comentaba. También vamos a tener el factor necrotizante citotóxico 1, que es importante para la remodelación y las funciones como tal celulares del huésped. Vamos a tener la activación del RAC1, que va a inducir las vías antiapoptóticas y de prosupervivencia en la célula del huésped. Vamos a tener también la supervivencia extracelular de la UPEC, va a requerir una evasión del sistema inmune innato por medio de la adopción de una morfología filamentar que hace que esta pueda mantener su resistencia a la caza que va a realizar los neutrófilos. También tenemos que considerar que la colonización de la UPEC en los riñones va a ser dependiendo de la expresión de otro tipo de fili, que va a ser el fili pielonefritis asociado, que básicamente lo que va a hacer es de que se adaptan a unos glucolípidos que contiene el tejido renal. Y estos pues van a interactuar lo mismo con los receptores tipo TOL4, que van a reducir la expresión del receptor de inmunoglobulina polimérica, y pues esto va a dar como una reacción peor en medio de lo que va a ser la respuesta inmune del hospedero. Siguiente, por favor. Ya sea lo que es la presentación clínica. Siguiente, por favor. Vamos a tener que es necesario una historia clínica de calidad y un examen físico bueno, dado que van a ser cruciales para detectar y distinguir las infecciones del tracto urinario, tanto las que van a ser complicadas como las que van a ser otro tipo de patologías. Entonces, hacia lo que es el examen físico, hay que realizar un examen genital que debe completarse en la mayoría de los pacientes para permitir la identificación de procesos que pueden presentar síntomas similares como la candidiasis, las infecciones de transmisión sexual, la torsión ovárica, entre otros. Vamos a encontrar que la dulzura, la percusión en el ángulo costovertebral es de uso general como indicador de pielonefritis, pero también cabe resaltar que en pacientes con absceso renal o periferénico puede mostrar también esta sensibilidad a esta percusión. También tenemos que considerar que la infección del tracto urinario es una causa frecuente de sepsis. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener de que la presentación clínica para las infecciones de vías urinarias bajas empieza con
unos síntomas de disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, hematuria, oliguria. Podemos encontrar también dolor y olor. Los síntomas adicionales pueden ser fiebre, vómitos y dolor en el flanco o de espalda, pero cuando ya estamos sugiriendo síntomas de pielonefritis. Entonces, mientras que la severidad de la infección progresa, el paciente pudo experimentar vértigos, hipotensión, un estado mental alterado, y por eso es necesario realizar pues un buen examen y pues mirar todos estos signos y síntomas. Siguiente, por favor. Igual vamos a tener que para la presentación clínica de las infecciones de vías urinarias altas, los síntomas suelen empezar repentinamente, usualmente son precedidos por unos síntomas similares a los de la cistitis, pero pues vamos a encontrar también escalofríos, fiebres, dolor a ambos lados de la zona lumbar, náuseas, vómitos. Y pues en los riñones, en uno o en ambos, pues pueden aparecer aumentados de tamaño, doloridos. Podemos encontrar que en algunas ocasiones los músculos del abdomen van a estar fuertemente contraídos, podemos encontrar cólico renal y pues hay que tener consideraciones especiales como mencionábamos anteriormente, pacientes embarazadas, pacientes de edad avanzada, entre otros pacientes. Bueno, ya hablando acerca del abordaje y del manejo, lo primero que debemos tener en cuenta es que como en cualquier otra patología, para las IBU vamos a seguir estos 3 pasos. En primer lugar, realizar una anamnesis o historia clínica muy completa. En segundo lugar, vamos a realizar pues un examen físico. Y en último lugar, vamos a referirnos a los paraclínicos o ayudas diagnósticas. Para el caso de esta anamnesis, historia clínica, pues muy importante el relato que nos dé el paciente, los síntomas urinarios. Con este relato del paciente podremos ubicarnos un poco acerca de si la infección está, la urinaria, pues alta o baja, porque vamos a ver que el manejo pues antibióticos difiere un poco entre ambas. Y también es muy importante en este primer contacto con el paciente evaluar los factores de riesgo que ya comentamos, pues bien, el hecho pues de ser mujer, el uso pues de los catéteres, las comorbilidades, entre muchos otros. Alguna literatura comenta que digamos que la presentación de síntomas urinarios clásicos por sí solos, la disuria, la poliacuria, el tenesmo, hace que no sea necesario un examen físico. Por supuesto, esto lo consideramos, digamos que no tan prudente. El examen físico se debe realizar en todos los pacientes y lo que vamos a evaluar en ellos va a ser los signos vitales, sobre todo buscando, por ejemplo, en la fiebre, pues si tenemos síntomas de una CIRS. También muy importante pues la presión arterial, un paciente pues hipotenso, con un estado mental alterado, pues nos orientan de pronto a que ya tenemos un compromiso sistémico de una sepsis. También siempre pues la palpación abdominal, que nos va a servir mucho, sobre todo para los diagnósticos diferenciales o para esas otras infecciones que se pueden mimetizar con una IU. También la percusión, que como veíamos ahorita es, digamos que muy sugestiva del compromiso pues ya renal en una pielonefritis o en un absceso renal o perinéfrico. También el examen genital. Este examen genital lo vamos a realizar solamente en aquellos casos que nos quede como la duda, que no estemos muy seguros acerca del diagnóstico. Por ejemplo, nos llega una mujer que tiene disuria, pero también comenta como otros síntomas, es sexualmente activa, no nos queda la claridad, hacemos un examen genital y encontramos pues un flujo pues blanquecino, espeso. Entonces dijimos, bueno, o el flujo está maloliente, fétido, dijimos, bueno, de pronto es una vaginosis. Entonces esto nos sirve mucho para hacer ese diagnóstico diferencial. También el examen genital nos sirve para hacer la diferenciación en el caso de los hombres, por ejemplo, con infecciones de transmisión sexual, con la gonorrea, la clamidia. Y también comentaban en la bibliografía que consultamos acerca del tacto rectal. Lo comentaban y justificaban sobre todo pues, en los hombres, sobre todo pues, en los adultos de mayores de 55 años, en tanto a que las patologías de la próstata, pues bien sea la prostatitis o la hiperplasia prostática, pueden cursar con síntomas urinarios irritativos. Entonces, en estos hombres, ellos comentaban que llega un hombre con disuria, con ese al orinar, con un tenes muy marcado, y le hacemos un tacto rectal y vemos que la próstata pues está agrandada, pues edemática, dolorosa la palpación, pues nos podemos orientar, digamos que un poco mejor al diagnóstico. Y ya por último, en los paraclínicos, que son como este tercer pilar pues del abordaje de los pacientes,
pues vamos a ver que para un paciente, pues en el contexto de una IVU podemos realizar un uroanálisis o parcial de orina, un urocultivo y también podemos realizar imágenes. Ya más adelante les voy a comentar un poco más acerca de pues en qué casos vamos a solicitar estos paraclínicos y cuándo están, digamos que muy bien indicados y justificados. Entonces, como siempre, la anamnesis y el examen físico son lo que van a dar la sospecha diagnóstica que me llegue un paciente con síntomas urinarios, que está febril, puede o no estar febril, y ya va a ser los paraclínicos, pues, el parcial de orina, y en último ser el urocultivo en ciertos casos, quienes me dan pues el diagnóstico ya definitivo y confirmatorio. Entonces vamos ahora a responder esta pregunta, y es que si la presencia de patógenos en el análisis es por sí sola indicativa de la infección de vías urinarias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy, digamos que en un contexto de urgencias, me llega una paciente, no sé, por un dolor de cabeza, o me llega una paciente sana, estoy haciendo un control como tal, y me reportan en el parcial de orina una bacteria, ¿ustedes creen que solamente tener esta bacteria indica que la persona tiene infección de vías urinarias? Entonces ahí les pregunto, si lo creen así, responden sí, si no, pues responden que no. Bueno, voy a continuar y dándole respuesta a esta pregunta. La respuesta es que no, porque quiero dejar muy claro con la charla cuándo debemos hablar de IVU, y es que para hablar de IVU tenemos como dos requisitos fundamentales. El primero de ellos es un patógeno en el tracto urinario, es decir, pues el reporte bien sea en un parcial de orina o en un urocultivo de que tenemos un microorganismo, un agente causal, y lo segundo es la presencia de síntomas clínicos. Siempre, para hablar de IVU tenemos que tener en cuenta los síntomas clínicos, porque si no, estaremos hablando de una bacteriuria asintomática. Entonces quiero que se lleven como ese mensaje con la charla, de que siempre para hablar de IVU, el patógeno asociado pues a la clínica siempre. Y ya más adelante vamos a ver pues en qué implicaciones o qué condiciones especiales representa el hecho de tener una bacteriuria asintomática. Bueno, después, como les había comentado al principio, tenemos un paciente que ya le hicimos pues una historia clínica detallada, un examen físico, y ahora procedemos al parcial de orina. También en una bibliografía comentaban que, sobre todo pues en el caso de mujeres, ya con el cuadro pues de irritativo urinario y ya con el examen físico, podríamos, digamos que saltarnos el parcial de orina e ir a un manejo empírico antibiótico, pero pues otras bibliografía que consultamos sí recomendaban el parcial de orina y es lo que vemos habitualmente en nuestro medio. Debemos recordar con el parcial de orina que este nos aporta pues un diagnóstico presuntivo y que ya pues la etiología y el patógeno causal nos lo va a aportar en sí el urocultivo. Como cualquier otra prueba o ayuda diagnóstica, el parcial de orina pues es susceptible pues de presentar tanto falsos negativos como falsos positivos. Los falsos negativos los vamos a ver sobre todo en infecciones tempranas que apenas están iniciando, cuadros muy agudos y alteraciones pues sobre todo del sistema inmune, como en las leucopenias. Y los falsos positivos tienen que ver con la toma de las muestras, en el caso de las muestras contaminadas. Tristemente, para los falsos negativos no hay mucho pues que podamos hacer, pero para los falsos positivos sí hay algunas medidas que vamos a tener en cuenta, sobre todo con las técnicas por las cuales se recoge la muestra de orina. Entonces, como ven allí, pues hay varias muestras. Bueno, hay varias formas de tomar estas muestras. Tenemos la micción espontánea, la bolsa recolectora, el catéter y la punción suprapúbica. Me voy a referir pues brevemente a cada una de ellas. La micción espontánea es esta muestra pues, que se toma en la mayoría de las personas en el contexto pues, de una consulta externa o en ambulatorio. Recuerden que esta prueba se toma pues idealmente la primera orina de la mañana, que está más concentrada. Recordemos que se puede hacer una asepsia pues previa del área genital, que lo ideal es que la persona pues empiece a orinar, detenga la micción y este segundo chorro, pues esa segunda porción del chorro, pues se tome la muestra. En el caso de las mujeres, explicar muy bien la técnica es algo fundamental, entonces las piernas bien abiertas, separar pues los labios, evitar que el contenedor pues donde va a caer la orina pues haga contacto con cualquier parte de la vagina. Para el caso de los hombres, pues retraer pues bien el prepucio, bueno, si están circuncidados. Para el caso de la bolsa recolectora, pues esta se utiliza sobre todo pues en pediatría, bueno, y en los contextos en los cuales no se puede realizar la micción. Lo mismo pasa con el catéter, sobre todo en contextos pues intrahospitalarios. Tener mucho pues cuidado con la forma en la cómo se inserta el catéter.
sobre todo esto pues por parte del personal de enfermería. Y tenemos la última, que es la punción suprapúbica, que es en definitiva la forma, digamos que más invasiva de tomar el parcial de orina. Y vamos a ver que estas técnicas son importantes porque a nivel del urocultivo vamos a tener diversos puntos de corte para diagnosticar la IVA. Bueno, a grandes rasgos, quería comentarles pues acerca, o recordar más bien, que el uroanálisis pues tiene, digamos que, dos componentes, una parte pues que es el examen físico-químico y otra parte que es el sedimento urinario, como vemos allí. Pero para hacer, digamos que, la charla un poco más orientada, voy a mostrarles qué vamos a buscar en el uroanálisis. En el caso, pues en el contexto, por supuesto, de una IVA. Lo primero a lo que me voy a referir va a ser la apariencia. Usualmente, pues esto no es ley, por supuesto. Los pacientes con una IVU presentan una orina turbia, una orina pues que está hipercoloreada, que es muy oscura. Sabemos pues que el color de la orina se describe pues usualmente como un amarillo ámbar, un amarillo claro, pero todos conocemos pues el color de nuestra orina. Pues cualquier cambio en su color pues debe alertarnos a buscar una patología. También muchas veces se describe el olor. La orina aumentada, pues el olor ya es mucho más fuerte, es un olor fétido, penetrante. También puede orientar a esa infección. Ya me empiezo a meter un poco más como con el sedimento urinario. Les voy a hablar entonces acerca de las células epiteliales. Estas células, cuando están presentes, pues dos cruces o más de 3, 4 células por campo, me orientan a que la muestra fue contaminada. Estas células epiteliales corresponden al epitelio, sobre todo pues al vaginal en el caso de las mujeres. También si encuentro moco, células epiteliales, pues me orienta pues a que si de pronto está contaminada, o si de pronto encuentro pues patógenos, me reportan patógenos que hacen parte de la flora o de la microbiota pues normal de la vagina, pues también me orienta que está contaminada, pues si le sumo que tiene células epiteliales presentes. Otra cosa muy importante va a ser la presencia pues de leucocitos en el parcial de orina, y aquí quiero pues diferenciar dos conceptos, el de leucocituria y el de priuria. Vamos a hablar de leucocituria cuando tengamos más de 5 leucocitos por campo y de priuria cuando tengamos más de 10. Para ello pues vamos a preferir sobre todo el concepto de priuria. También quería comentarles con respecto a los leucocitos, otro reporte que aparece en el sedimento en algunas ocasiones, que es la esterasa leucocitaria. Esta esterasa leucocitaria pues es una enzima producida por esos leucocitos en el contexto de un fenómeno inflamatorio o infeccioso, y también nos orienta mucho a que algo pues anómalo está pasando en la orina, porque normalmente pues no deberíamos verla allí. Otra cosa que podrían reportarnos y que nos puede orientar hacia una IVU son los nitritos. Estos nitritos son producidos sobre todo por bacterias gram negativas fermentadoras, pues que en el marco pues de su metabolismo pues degradan los nitratos a nitrito. Entonces también nos orienta pues a que la infección puede ser por ellas, pero no debemos desconocer pues que hay otros agentes causales que pueden dar una IVU pues, y que no son gram negativos. También las bacterias que nos reporten pues de 2, 3 cruces, y en algunos casos podemos encontrar eritrocitos o incluso pues cristales hialinos. Entonces, la siguiente pregunta que quería hacerles es: ¿cuál creen ustedes que es el parámetro pues más sensible para diagnosticar IVU en un parcial de orina? Entonces ahí les digo pues las opciones: la leucocituria, la esterasa leucocitaria, los nitritos, que tengamos pues una turbidez, las bacterias. Entonces, bueno, recuerden que es la más sensible. Bueno, veo que hay mucha fluctuación en las respuestas. Recuerden que la leucocituria son más de 5. Recuerden el papel tan importante que tiene esta esterasa leucocitaria, los nitritos para hablar de las gram negativas. Bueno, la respuesta a esta pregunta, digamos que hay muchas fuentes que varían. Los nitritos se consideraban por mucho tiempo pues este indicador muy sugestivo de una infección por gram negativos, pero la verdad es que la sensibilidad más alta la tiene la esterasa leucocitaria. Y sobre todo, la sensibilidad aumenta exponencialmente, y sobre todo la especificidad, cuando tenemos los nitritos acompañados de la esterasa leucocitaria. Entonces siempre tratar como de buscar esos dos parámetros juntos. Entonces pues ahí les dejo digamos que ese dato. Bueno, continuando con la charla, pues ya teníamos un paciente, ya le hicimos la clínica, el examen físico, y ahora pues ya le hicimos el parcial de orina también, y ahora vamos a hablar acerca del urocultivo. Lo primero que hay que comentar es que ese urocultivo pues no es de rutina,
No lo voy a pedir en todos los pacientes, lo voy a reservar, por ejemplo, en los casos de un paciente, por ejemplo, con una IVO complicada, o por ejemplo, en un paciente que me diga pues, con una sepsis de origen desconocido, que no sé muy bien el foco, puedo buscar pues el foco si está a nivel urinario, pues si algo me sugiere hacia esto, o también de pronto en un paciente que tiene pues infecciones recurrentes, o en un paciente en el cual ya le instauré pues manejo antibiótico y no ha mejorado, podríamos hablar de un urocultivo. Este urocultivo pues vamos a ver que nos indica no solo pues qué patógeno hay, nos da el nombre, porque en el parcial de orina, cuando nos daban las bacterias, ahí nos dicen, mira, en el parcial de orina te crecieron cocos gram negativos, te crecieron bacilos gram negativos, te crecieron cocos gram positivos, pero no nos dicen pues qué bacteria es, no nos dan como el nombre como tal. Por supuesto vamos a sospecharlo, pero es el urocultivo el que nos da el nombre como tal de la bacteria. Y además de eso también nos da la sensibilidad antibiótica, nos dice, mira, esta bacteria tiene este patrón de resistencia, es multisensible, es una ublea, es un ble, es un AMSE, pero todo esto pues suena muy bien, pero el urocultivo tiene, digamos que la desventaja que usualmente pues se demora en ser reportado, porque las bacterias pues se demoran en crecer en el medio de cultivo 1 o 2 días. Entonces, ¿qué pasa? Nos llega pues un paciente muy sintomático, está molesto, él está maluco, se siente mal, y pues la idea no es que yo retrase el manejo hasta que me llegue el urocultivo, no, yo empiezo el manejo y ya con el urocultivo pues lo ajusto. Entonces vamos a hablar entonces más adelante de una terapia pues antibiótica empírica y una dirigida. Entonces, como ven, el urocultivo pues en el cuadro pues inicial, digamos que no lo voy a tener disponible, y en un primer momento no voy a hacer, digamos que mi manejo en él en un primer momento. Ya posteriormente en la terapia dirigida pues sí lo voy a hacer así. También es lo que les comentaba ahorita acerca de los puntos de corte que varían de acuerdo a la toma de la muestra. Entonces, para la posición suprapúbica también quiero hacer mucho hincapié en esto, es que cualquier cantidad, cualquier unidad formadora de colonia que me reporten, pues va a ser indicativa pues de una IVO. Esto debido a que, como lo veíamos un poco en la fisiopatogenia, la orina pues a nivel de la vejiga es estéril, la orina se contamina cuando pasa pues de la vejiga y pues a la uretra, en este caso. Entonces, siempre que nos salga cualquier cosa y la muestra fue tomada por porción suprapúbica, pues nos indica IVO. También para el caso pues de una sonda, el punto de corte va a ser 10 a la 2 unidades formadoras de colonias, y para el caso de la micción espontánea, que esta es como una forma muy común de tomar la muestra, va a ser de 100.000, es decir, de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Entonces siempre cuando nos reportan el urocultivo, pues casi siempre arriba pues hay un apartadito, bueno, historia clínica debe comentarse cómo se tomó la muestra. Bueno, también quería hablarles brevemente acerca de las imágenes. Estas tampoco son de rutina, esas no se piden usualmente, no es algo común. Las reservamos sobre todo para pacientes, digamos, en los que yo sospecho que además de la IBU, tengo asociado, por ejemplo, un cuadro obstructivo renal, un paciente con cálculos renales, o también son muy usadas, por ejemplo, en el contexto de pediatría, un niño que me debuta con una IBU a corta edad, yo pienso que de pronto puede tener una malformación de la vía urinaria, también en las IVUs complicadas, y de pronto pues si la paciente tiene una alteración anatómica de la vía o algo así, puedo, digamos, solicitar las imágenes. De estas imágenes puedo hacer bien sea pues un TAC o una ecografía. En el TAC voy a ver lo que vemos allí pues consignado en el texto, sobre todo pues me integra la presencia de cálculos, también puedo ver cómo está el riñón, si tenemos pues gas, si el riñón tiene pus a su alrededor, pues los abscesos, también pues de paso puedo ver allí por la continuidad anatómica algunas otras estructuras, la aorta, bueno, entre muchas otras. Y la ecografía me va a servir sobre todo, lo comentaba en la bibliografía, para las mujeres, no tengo dudas acerca pues del cuadro, no me queda muy claro, de pronto la mujer tiene entonces una patología pélvica, será que existe un embarazo, una torsión, un absceso tubulovárico, entonces la ecografía también va a ser muy efectiva en estos casos. Bueno, ya habiendo pues realizado la anamnesis, el examen físico, ya vimos que ya le pedí parcial de orina a mi paciente, le pedí urocultivo. Entonces bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a instaurar el manejo antibiótico. Este manejo antibiótico puedo hacerlo de dos formas, o lo ideal es que lo haga así en esos dos pasos. En primer lugar tenemos la terapia empírica, que es esta terapia que yo instauro cuando no sé muy bien qué patógeno tengo, que no tengo como nada definitivo, que me estoy basando en probabilidades, en la probabilidad de que sea X o Y germen según la epidemiología pues que yo tenga en mi hospital. Si en mi hospital son muy comunes las E. coli enteropatogénicas, si en mi hospital digamos que ya por ejemplo tengo un paciente hospitalizado, hicimos estudios epidemiológicos y nos dimos cuenta que casi todas las IVO eran por pseudomonas, pues entonces me oriento a que si mi paciente es hospitalizado puede ser por pseudomonas, y lo hago así todo basado pues en probabilidades. Y ya cuando me sale el urocultivo al segundo día, al tercer día, al otro día,
pues ya sé qué agente causal es en específico y me voy a orientar pues directamente pues a atacarlo. Entonces hablo de un diagnóstico o de un manejo más bien pues ya certero. Bueno, para el caso de la terapia empírica, algo muy importante pues antes de instaurarla, que se os voy a comentar más adelante con qué medicamentos, es identificar si mi paciente tiene factores de riesgo o no para una infección por un germen que sea multiresistente. Esos factores son los que vemos allí pues en la tablita. Entonces, yo voy a sospechar que mi paciente puede tener una IVO por un gram negativo multiresistente cuando él pues en el pasado tuvo pues una IVO y le aislaron pues un patógeno multiresistente, o cuando tengo un paciente hospitalizado, bien sea en el hospital, un paciente que ya lleva 2 días, 3 días, que tiene una sonda, o también hablan aquí de las nursing homes, que son digamos que estas casas, pues estos como ancianatos en Estados Unidos y en otros países. También si tengo un paciente que polimedicado o que se haya infectado con otra cosa anteriormente, que haya manejado los últimos 3 meses con otro antibiótico, pues también me orienta que pronto el germen es resistente. Y también en esta tabla que fue la que escribimos de UpToDate, comentaban que los viajes o hacia estas zonas pues, del mundo con altas cifras o alta prevalencia de organismos multiresistentes, como lo son por ejemplo la India, México, con estas tasas pues, tan altas de BLE, de blea, pues también recomendaban pues, de tener en cuenta como este antecedente. También es muy importante comentarles que esta terapia empírica yo la instauro pues basada en probabilidades como les comentaba, y que yo espero que a las 48 horas, que máximo a los 3 días, pues el paciente tenga una mejoría. Pues de no tener una mejoría, yo podía, bueno, ya empezar a analizar más, de pronto ahora sí pues está muchísimo más indicado el urocultivo, o empiezo pues a escalar en el manejo de antibiótico, como lo vamos a ver más adelante. Ya para el caso de la terapia dirigida, pues no voy a ahondar mucho, porque la terapia dirigida pues la hacemos es con el antibiograma en mano. En esta sí les voy a comentar como 3 grandes cosas. La primera es evaluar la susceptibilidad pues del patógeno, esto por supuesto bajándonos pues en el antibiograma. También ver la concentración en la orina. Hay medicamentos pues cuya concentración en la orina pues no es mejor, y hay otros pues que si lo es, también basarnos mucho pues en la MIC que tenga el antibiograma, y también en el sitio de infección. Porque vamos a ver que los medicamentos que usamos para las infecciones de vías urinarias bajas no son los mismos que utilizamos para las infecciones de vías urinarias altas. Entonces siempre pues tener como esta claridad, ¿será que esta es una IU baja o es alta? ¿Será que está complicada? ¿Será que no está complicada? Porque esto nos orienta pues a ver qué medicamentos de pronto serían los más adecuados. Ya metiéndonos como a hablar de los medicamentos como tal, para el caso de una IU baja, estas recomendaciones de UpToDate también pues toma aportes de la ITSA. Hablaban acerca del uso de nitrofurantoína, del trimethoprim-sulfametoxazol y la fosfomicina. Sabemos que la nitrofurantoína es este pues, antiséptico urinario. Este es usado sobre todo pues, en mujeres muy comúnmente. También de esta nitrofurantoína pues debemos tener una claridad muy grande, y es que la podemos usar en este manejo empírico siempre que sea una cistitis o una infección baja. La nitrofurantoína la verdad es que no tiene una buena penetrancia pues, al parénquima renal, entonces para una infección urinaria alta se nos queda digamos que un poco corta. También hablan del trimethoprim-sulfametoxazol, algunas guías lo recomiendan, otras no. Y la fosfomicina pues resulta muy llamativa debido pues a que tiene esta particularidad que es dosis única, entonces para algunas personas es muy atractiva por esta digamos que ventaja que tiene. Alternativas para esta terapia empírica: la IBU baja, la Moxiclab, las cefalosporinas de primera generación, también las quinolonas, pero aquí con las quinolonas pues se hace mucho la claridad y hay que ser muy enfáticos en que son la última opción. Cuando no tengamos ninguna otra alternativa, las usamos, pues de resto no son las más indicadas para la terapia empírica. Bueno, ya con respecto a la IBU alta, nuevamente tenemos que evaluar si nuestro paciente tiene factores de riesgo para un germen pues BLE o multidrogoresistente. En caso de que no sea así, podría irnos bien con una aminoglucosis, bien sea pues Genta o Amica, o incluso para pacientes que de pronto están un poco más complicados en el ámbito pues, intrahospitalario, podemos escalarnos a una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, incluso pues, por vía intravenosa. Si tenemos un paciente con muchos factores de riesgo, ya vemos que los antibióticos pues son, digamos que de un espectro, digamos que un poco más reducido, o más amplio en el caso de los carbapenémicos. Aquí muchas veces se tiene como la controversia si de pronto en un paciente con una IVO complicada de entrada siempre debemos instalar pues un manejo con carbapenémico o no. Esto depende mucho pues de la guía que consultemos y pues, que el contexto en el que estemos. Si tenemos digamos que un paciente pues anciano,
que ya ha tenido pues unas IVUs a repetición, que ya le daron un ecolible en el pasado, pues de pronto si él llega con un nuevo cuadro de urgencias, está pues muy disúrico, está con fiebre, de pronto el estado de conciencia no es el mejor, de pronto sí podríamos instaurar en él de forma empírica pues con un ertapenem, pero si de pronto pues es una persona que sí tiene factores de riesgo porque consume antibióticos en el último mes, pero que está bien, está estable, de pronto pues podríamos irnos bien con un aminoglucosis. Este tratamiento, pues la duración va a ser de 7 a 10 días y algo muy importante es que, como les comentaba, estamos hablando del manejo empírico, entonces ya después con el urocultivo en mano es que vamos a ajustar la terapia. Entonces vamos a hacer ahí terapia dirigida y siempre descalonar cuando sea posible, que de pronto llega el paciente, digamos que muy inestable, está maluco, no sé, yo le inicio un ertapenem o cualquier cosa, pues digamos que un poco he avanzado y luego en el urocultivo me reporta no, de pronto era una coli multisensible o bueno, o de pronto era una pseudomora que no tenía pues digamos que mucha resistencia, entonces yo ahí podría pues bajar mi manejo antibiótico, entonces siempre desescalonar cuando sea posible. Para el caso pues de la IVU complicada, aquí como les comentaba, está siempre la discusión pues acerca de qué régimen recomendar. Nos gustó pues estas guías de la Sociedad Europea de Urología porque digamos que es un manejo muy escalonado, si bien aquí pues ellos recomiendan el uso de los aminoglucósidos pues bien sea en asociación con la amoxicilina o con la cefalosporina de segunda generación. También lo que les comentaba, paciente con síntomas sistémicos que de pronto sospechó en una urosepsis, de pronto una cefalosporina de tercera generación me podría pues ir bien. También hacen aclaración con el uso de las quinolonas. Aquí se recomienda que no la debo usar si en mi ámbito local la epidemiología me muestra que el porcentaje de resistencia ya es mayor del 10%. Y pues tienen también muy en cuenta que hay que manejar, si de pronto el paciente tiene alguna alteración de la vía urinaria, pues algo pues urológico, un factor pues que complica la enfermedad, también lo deberíamos tratar. Para el caso de la urosepsis, que es esta sepsis pues, de foco urinario, pues estas recomendaciones como son orientadas pues a la sepsis como tal, pues hacer el Quitsofa, siempre pues además del urocultivo tomar los hemocultivos, en la primera hora de manejo que sabemos que es esta pues hora de oro en la sepsis, e instaurar pues el manejo antibiótico parenteral con un antibiótico de amplio espectro, siempre ya con el cultivo en mano, pues ajustar la terapia empírica y siempre pues si es necesario o el paciente digamos que abscesos o si tiene pues algo que requiere descomprimir que lo hagamos porque por ejemplo si el paciente tiene un absceso no sé perinéfrico por más manejo antibiótico que le pongamos si no ignoramos el absceso pues digamos que no vamos a ayudar a que ese antibiótico penetre pues bien en el tejido. Los antibióticos que vamos a usar en este caso la urosepsis son esos que vemos pues aquí en la tabla, que el tiempo de duración pues generalmente suele ser igual de 7 a 10 días. Bueno, este que les traigo aquí es un pequeño algoritmo que mostraron en UpToDate, no me voy a detener pues digamos que mucho en él porque ya les he comentado gran parte de lo que aquí se dice. Lo primero es que nos llega un paciente pues a urgencias con síntomas clásicos de una IVU pues baja, la disuria, la poliarquiuria, el tenesmo, el dolor suprapúbico. Yo después de esto me pregunto si el paciente tiene síntomas sistémicos o que me indiquen que tiene una IVU alta, va a ver la temperatura, el estado de conciencia, si tiene escalofríos, si tiene fatiga, si tiene pues dolor en los flancos, si la pone precaución está positiva. Después de eso voy a entrar a evaluar aquí acerca de los factores de riesgo para organismos multiresistentes, como les comentaba. Ya después de eso pues voy a empezar a instaurar pues la terapia empírica, voy a tomar un urocultivo pues en caso de estos pacientes con factores de riesgos. Y lo que les comentaba, si empiezo a hablar, pues si el uso de los medicamentos pues está indicado o si no está indicado. Y ya en últimas quiero notar que acá el último paso, esto es lo último, el algoritmo, evalúan pues del uso de las quinolonas. Entonces vean que pasamos por casi todos los medicamentos y dejamos de último pues las quinolonas. Bueno, ya hablando como un poco acerca de situaciones un poco más específicas, les quería hablar un poco acerca de la profilaxis de la IVU recurrente. Recordamos pues la definición de IVU recurrente de pues más de 3 episodios en un año o más de 2 en los últimos 6 meses. Para el manejo pues de estas IVU recurrentes hay como 3 pilares. El primero son cambios en el comportamiento, tienen que ver sobre todo con la higiene personal. Esto orientado sobre todo a las mujeres que son las que presentan IVUs a repetición con más frecuencia, entonces en ellas como tal es que es muy importante evitar las duchas vaginales, que el caso pues en hacer la defecación evitar que se limpien pues de atrás hacia adelante. También aumentar el consumo de líquidos, se habla que
tomar de 2 a 3 litros de agua al día pues es beneficioso para estos pacientes. También la ropa interior, evitar ropa interior pues ajustada o de materiales pues digamos que no tan suaves como con la vagina. Y ya sobre las medidas pues no antimicrobianas, se reemplazo hormonal, que sabemos que lo utilizamos sobre todo en pacientes posmenopáusicas. También se habla mucho acerca de los probióticos, de los lactobacilos, pues que sabemos que hacen parte de la flora o la microbiota normal de la vagina. También muchísimo se ha hablado acerca del jugo de arándano. Hay estudios que sí lo recomiendan, hay otros que no, pero lo que sí sabe pues que no se recomienda como consumo diario o crónico, pero hay estudios que comentan que pues de vez en cuando puede ser beneficioso, pero no hay nada, digamos, que escrito certero al respecto. Y ya sobre las medidas antimicrobianas como tal, ay, qué pena, que corresponden a los antibióticos, pues hay como diferentes esquemas, se habla de dosis bajas y continuas por un periodo de hasta 6 meses, se recomienda que esta prevención se haga pues en pacientes con IVA a repetición. Entonces lo que se hace en ellas es que tomen, sobre todo porque son mujeres, nitrofurantoína pues a dosis bajas todos los días por 6 meses, o trimethoprim, fosfomicina, pues nunca quinolonas por supuesto. También se habla mucho acerca de la profilaxis postcoital, sobre todo pues que después del coito se tome pues un antibiótico. Y también se habla mucho acerca de eso, también es como del comportamiento y medidas antimicrobianas, acerca de la micción postcoital, digamos que incentivar a las pacientes a que después del coito pues orinen, porque la orina pues barre como estas bacterias que quedaron allí pues producto o del contacto sexual. Bueno, entonces esta les había preguntado que si se debe dar tratamiento antibiótico o no para la bacteria asintomática. Allí todos respondieron que no. Esta la verdad era una pregunta como capciosa, porque vamos a ver que el manejo antibiótico para la bacteria asintomática sí está indicado, pero únicamente en 2 ocasiones. Estas 2 ocasiones van a ser en las embarazadas, porque ya se ha encontrado pues que en múltiples metaanálisis, muchos estudios, que sí es beneficioso para ellas, en tanto pues aquí sabemos que esta infección de las vías urinarias, pues el patógeno que esté allí en la vía urinaria, pues puede causar bacteria prematura de membranas y digamos que puede aumentar el riesgo que tiene pues la pilonefritis en ellas, y por esto pues sí se benefician ellas del manejo de la bacteriuria asintomática. Y la otra condición para tratarla es en los pacientes que vayan a ser sometidos a una intervención urinaria. Si el paciente va por una cistoscopia, por una cistografía, en ellos sí, porque sabemos que la inserción pues de la sonda, del catéter o de la instrumentación de la vía, pues puede hacer que asciendan estas bacterias que estaban allí pues en la uretra, allí pues en los genitales. Entonces esas son las 2 únicas ocasiones en las que está recomendado. Hay muchos estudios acerca de otras condiciones en las que se debería tratar. Hay estudios en la cirugía de cadera, pues en cirugías mayores, pero en general la ITSA pues es muy clara en estas 2 recomendaciones. Entonces, tratar la bacteriuria asintomática siempre en las embarazadas y los pacientes que van a ser sometidos a una intervención de la urinaria. También tenemos pues la Vivosocial catéter, como les estaba comentando. Aquí pues tener en cuenta siempre que cuando tengo pues una infección social catéter, lo ideal sería pues retirar este catéter, porque pues allí tenemos este foco. Mucho se ha hablado acerca de si yo debo poner un profiláctico o un antibiótico pues en el tubo, en el catéter, y luego insertarlo, pues esto de verdad no está recomendado. Y siempre pues con los cultivos pues orientar mi manejo. Y ya por último, para finalizar la charla, quería mostrarles este pequeño cuadrito que es de la revisión que hizo Nature. Allí pues muestran las nuevas terapias para el manejo de IBU, que son las que vemos ahí en la tabla. Ellos hablan en primer lugar de las antiadhesinas, que son una serie pues de medicamentos que lo que hacen es que, como lo veíamos en la fisiopatogenia, evitar que esta UP, que esta E. coli, pues se una pues al epitelio, al urotelio. Entonces se ha visto pues que esas sí han resultado adecuados, sobre todo pues en estudios en modelos en ratón, en animales. Y como ven allí, casi todas estas terapias emergentes están orientadas a pacientes con ascitis crónica, con infecciones de vías urinarias a repetición. También se han visto las vacunas, sobre todo esta del FIMC, que también tiene que ver con esas adhesinas pues, que ayudan a la E. coli a penetrar pues, en el epitelio. También hay vacunas, digamos, que específicas con partículas o con péptidos de microorganismos, por ejemplo, esta para el enterococo o esta para el estafilo. Y también hay otras como un poco más diferentes, como son estas, que son los AINES, y esto tiene su justificación en que se ha visto que en pacientes que tienen cistitis crónica y usa repetición, que eso es no en el año 4 episodios, 5 episodios, es porque ellos el urotelio pues ya está inflamado pues de base. Se ha visto que de pronto el uso de AINES puede hacer que
reduzcamos o ahorremos un poco los antibióticos. Eso por supuesto pues está en estudio y pues no es una recomendación fija, pero se está analizando. También hay otros, incluso pues como biológicos, como este que vemos aquí, que lo que hacen es pues como inhibir ciertos factores inflamatorios que tenemos allí, en el caso pues que se presentan en una IBU, como lo veíamos en la fisiopatogenia muy bien. Han sido digamos que estudiados sobre todo pues en ratoncitos. También los probióticos, que esto pues sí se ha hablado demasiado de ellos. También la lactoferrina, pues que hace parte de los lactobacilos. Estos tienen digamos que su justificación, a que sabemos que pues sobre todo en las mujeres, pues los lactobacilos hacen parte de la flora normal de la vagina, entonces se tiene como la hipótesis en que entre más lactobacilos haya, pues habrá menos cabida a los patógenos como el E. coli. Entonces, pues ahí están como las indicaciones de estas nuevas terapias que, como les comento, pues se están estudiando y no hay como aún alguna aprobada como tal. Bueno, eso era todo lo que les habíamos preparado para hoy. Esperamos que haya sido pues de su agrado esta charla que preparamos y quedamos atentos a si tienen preguntas o comentarios. Muy buenas tardes para todos. De pronto, para quien no me conoce, yo soy Jenny Osorio, la médica infectóloga del Hospital San Juan de Dios. Pues hoy tuve el agrado de poderlos acompañar en esta charla. Realmente me parece muy completa. Infección de vías urinarias es una patología que vemos con mucha frecuencia en el área de hospitalización, en urgencias, en consulta externa. Entonces, la charla estuvo realmente muy completa. Las felicito. Eh, Datos muy importantes que se mencionaron y que lo importante y que considero que se deben resaltar, que no debemos tomar nunca urocultivos de control. O sea, yo he visto mucho en consulta externa que me llegan pacientes con bacteriurias asintomáticas que las tratan y siguen pidiendo control de urocultivo para ver si ya no está el germen, vuelven y las tratan y lo que le están generando es un germen con un perfil mayor de resistencia sin una indicación precisa de manejo antibiótico. Entonces, es muy importante que ya que quedó claro que es bacteriuria asintomática, saber que las bacterias sintomáticas, como lo mencionó su compañera, no se deben de tratar a no ser de tener las dos indicaciones precisas, que son mujeres embarazadas o en pacientes que van a tener intervención de la vía urinaria, y no hacer urocultivos de control, porque pasa de que me llegan pacientes con infecciones urinarias o con bacteriurias o con que les piden siempre urocultivo de control. No. Yo cuando debo pedir un urocultivo de control, a una mujer embarazada se le hace el urocultivo de control por los riesgos que genera un embarazo con una infección urinaria, que me puede generar una amenaza de parto pretérmino, o cuando el paciente no ha tenido respuesta clínica a la terapia. Si yo tengo un paciente con infección urinaria, yo le coloco un antibiótico al parecer dirigido según el protocolo institucional y el paciente a las 72 horas no tengo respuesta y al contrario de deterioro clínico, yo debo tomar un nuevo urocultivo para ver si fue que el germen amplió su perfil de resistencia al estar expuesto a algún antibiótico. Entonces, debo tener claridad en qué momento voy a pedir urocultivos, de resto no los pido, o tal vez cuando yo un paciente con infección urinaria, que le van a hacer intervención de la vía urinaria por una cistoscopia, yo lo trato, le pido el urocultivo para ver si ya está negativo y habilito el procedimiento. Pero de lo contrario, no hay indicaciones para yo estar haciendo urocultivos de control porque precisamente puede ser una bacteriuria y el paciente considera pues que tiene nuevamente una infección. Hay que considerar también que las contaminaciones, cuando estas muestras se contaminan, no solamente, o sea, la toma de la muestra es muy importante. Nosotros le decimos al paciente, tómese una muestra, pero le explicamos cómo tienen que tomar la muestra. Entonces, hay que tomarnos el tiempo de explicarle a los pacientes cómo se tienen que tomar la muestra, cómo se debe hacer la higiene del área genital, ¿sí? Y cómo tiene que tomar la muestra con una buena norma de asepsia y donde el recipiente no toque el área genital. Y otra cosa que nos está generando mucha contaminación de la muestra es la demora en el traslado de la muestra al laboratorio, ¿sí? Porque si yo tomo una muestra en hospitalización y dejo el frasco de orina hasta que el chico que la lleva al laboratorio se demora 2 o 3 horas, la muestra se me contamina. Entonces,
Lo importante es que las muestras deben ser diferidas rápidamente al área de laboratorio, porque eso es lo que vemos con mucha frecuencia, que se nos están contaminando. En cuanto a lo que mencionaban ahorita, los abscesos, siempre que tenemos que descartar la posibilidad de un absceso perirrenal, cuando el paciente no tiene respuesta clínica, está francamente escéptico ante infecciones urinarias recurrentes o tiene una bacteremia asociada a infección urinaria, y hay que considerar que cuando yo tengo un absceso, lo primero que hay que hacer es drenar el absceso por vía percutánea, si es susceptible de drenaje, y empezar a tomar una muestra a direccionar manejo. Otra cosa que es muy importante que deben tener en cuenta es que si yo tengo un paciente con infecciones urinarias recurrentes que nos llegan mucho, y son pacientes que hacen infecciones y las tratan y siguen con una recurrencia, pero cuando nos ponemos a mirar, o muchas veces el urocultivo es negativo y el paciente está francamente sintomática con urocultivos negativos. Cuando yo tengo ese contexto clínico que pacientes hacen infecciones recurrentes, algunas veces está muy sintomático con urocultivos negativos, yo debo considerar la posibilidad de un germen poco frecuente como son las micobacterias. Hemos documentado infecciones, tuberculosis de la vía urinaria en pacientes que han sido tratados múltiples veces con antibióticos. Con la característica de una tuberculosis de la vía urinaria, se llama piuria ácida, que es la presencia de bacterias en la orina con acidez, donde el pH de la orina regularmente está bajo, y lo que podemos hacer ante una sospecha clínica, yo le debo pedir vaciloscopía en orina a los pacientes, le hacemos vaciloscopía seriada con la primera muestra de la orina, le pedimos que nos hagan una coloración de Sid-Nielsen a la orina y la podemos hacer de forma seriada, inclusive podemos hacer cultivo para micobacterias en orina y eso nos ayuda a confirmar o a determinar la posibilidad de una micobacteria en orina. Ya hemos documentado TB renal en 2 oportunidades solo con beca en orina, en pacientes mayores diabéticos, no son pacientes VIH, los 2 que he visto son diabéticos y no tuvimos que hacer más sino pedir un beca en orina. Entonces, es bueno para que ustedes lo tengan claro, que también tenemos tuberculosis de la vía urinaria en esos pacientes que han sido multitratados y usted dice, bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Qué está pasando con estos pacientes? Mirar bien el parcial de orina, si considera que tiene una piuria ácida, empiece a considerar la posibilidad de hacer PK en orina. No sé, es como lo más importante que me parece que se debe resaltar. El tema estuvo muy completo, realmente no hay mucho más que aportar porque realmente todo se dijo en la charla, pero quería de pronto reforzar esos conceptos porque me parecen que son muy importantes. No sé si tengan alguna duda en lo que le pueda colaborar. Muchas gracias, doctora, por su intervención y por la asesoría. Bueno, creo que no hay más preguntas, más comentarios. A todos ustedes por participar, a las chicas que expusieron estuvieron muy bien, a la doctora por su asesoría. Nos vemos en la próxima revisión de tema. Este video va a quedar en YouTube, yo les envío el link más tarde. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.